Bueno, vamos a arrancar de cero, ¿eh? Formación laboral, 30 de abril de este particular 2020. Estamos acá en reunión de Zoom con un gran amigo que se encuentra en estos tiempos haciendo el profesorado de historia, acá por la zona, ya nos va a contar exactamente dónde. Él se llama Norberto Osvaldo Fabián Parra, aunque no lo crean, tiene todos esos nombres. Y otra particularidad es que fue compañero mío en la escuela 511, la escuela de ciegos de La Matanza. Así que bueno, acá estamos, Norbert, haciendo esta reunión para contarles algunas cosas sobre la historia, el trabajo, etcétera, etcétera, a las alumnas, a los alumnos de formación laboral del profesorado 105. Bueno, Saluden, muchachos. ¿qué tal? Yo saludo a todas, a todes, a todos, los que estén mirando del otro lado, quienes estén mirando del otro lado, y le agradezco enormemente a Cristian de esta invitación, esta participación, y ver si podemos conversar unos minutos sobre el laburo y el trabajo, cómo fue cambiando el concepto, y sí, por ahí de alguna experiencia más cercana, de lo general, desde la historia, de los cambios de la idea de trabajo, a lo más particular, experiencias personales y por ahí de visiones de gente conocida, sobre todo en este tiempo de cuarentena, de pandemia, donde nos agarra a todos de golpe, ¿no? Sin esperar, en cuarentenados. Zoom está festejando. Tal cual. Sí, ni hablar. Bueno, no hay crisis que a alguien no le venga bien, ¿no? Claro. Y de alguna manera nos vamos metiendo en el tema, porque vaya que el concepto del trabajo fue mutando o fue transformándose a través de diferentes, muchas veces de diferentes crisis a lo largo de la historia, ¿no? Sí, Sancho, estaba pensando que el concepto de trabajo, la idea de trabajo y el trabajo en sí mismo tuvo enormes cambios siempre en momentos de crisis. Después, entre crisis y crisis, se escribió, se teorizó, se pensó acerca del trabajo, pero realmente los cambios estuvieron en tiempos de crisis. Yo pensaba cómo pegar un par de saltos enormes a lo largo de la historia y nos podemos remontar acá nomás, pero quizás en la zona de Medio Oriente, Mediterráneo, la primera idea de trabajo ocurre entre los 10.000 y los 6.000 años antes de Cristo, cuando pasamos de la barbarie a la civilización, en donde... Ayer nomás. Allá nomás, y ayer nomás. Pasa esto de que se empieza a organizar el ser humano en comunidades un poco más chicas, en clanes, en donde los hombres se iban a cazar grandes animales por grandes periodos de tiempo, por varios meses, por tiempos estacionales, y las mujeres quedaban organizando la sociedad y dando el sustento cotidiano. Entonces esta es la primer división sexual del trabajo. Tan venido en estos tiempos, ¿no? Estas discusiones sí, claro. De la cuestión de género también aplicado a la accesibilidad del trabajo, a algunas cuestiones también que tienen que ver con pensar que si el trabajo está estrictamente ligado al sustento, o sea, solo es trabajo aquello que esté ligado a adquirir el sustento. Bueno, como nos cuenta Norbert, en un principio la conceptualidad que viene a surgir desde el análisis, porque no es que en aquellos tiempos estos muchachos salían a cazar y decían, bueno, nos vamos a trabajar y venimos. La jornada de 8 horas,
etcétera, etcétera. No, y era el sustento en los largos plazos, que eran meses nada más, y en el sustento cotidiano. Y pensar el trabajo relacionado con el feminismo, ¿no? Hoy que las corrientes feministas son la posibilidad de revolución, si quieren, en el siglo XXI, como hace 8.000 años era la mujer la que organizaba la sociedad, la que daba de comer a toda la comunidad a través de su trabajo. Si, si podemos dar unos saltos gigantes de allá para acá, pensemos cómo, le contaba a Cris hace un rato, cómo en el Egipto antiguo, cuando ya aparece la esclavitud, ser esclavo era una cuestión de privilegio, era un honor, porque entonces no eras indigente ni mendigo en la calle, y además como esclavo podías tener un ascenso social y ser esclavo quizás, de príncipes y reyes. Entonces era bien vista la esclavitud. ¿Qué distancia, Norbert, qué distancia habrá entre eso y hoy por hoy tener cierto orgullo, cierta chapa de trabajar para alguna empresa o para ciertos ámbitos que pueden dar, como hay a veces ciertas cuestiones que uno las dice así crudamente y pareciera que no, es inaceptable en estos tiempos, sin embargo, le damos apenas una vuelta del maquillaje y podemos encontrar vínculos con el trabajo y la producción muy asociativas a estos tiempos. Con otros nombres, no con otros rótulos, como vos lo decís, Cris, esto de allá en este Egipto antiguo era un orgullo de llamarse esclavo, hoy sabemos que está muy mal visto, pero lo ponemos en práctica, porque si tenemos 17 o 18 años está bueno, da chapa, laburar en el McDonald's o en el Coto, pero si tenemos 30 o 35, garpa ser gerente de alguna empresa como Arcor, por ejemplo. Uy, está haciendo chivo este muchacho. Nos van a cobrar. No, pero me parece que podemos está bueno monetizar también el video. ponerle nombres para que no quede solo como solo en nubes teóricas, ¿no? Para que veamos concretamente de qué estamos hablando. Y cuando ahora veníamos hablando en esto, ¿no? Yo te cuento que les estoy dejando como trabajo que organicen el número del acto del 1 de mayo, un hipotético acto en la escuela, y bueno, tienen que organizar el número. O sea que, de alguna manera, nuestro eje de charlar un poquito sobre la historia del trabajo rondaría en esta conmemoración del 1 de mayo, que seguramente van a estar indagando y van a estar accediendo a la información histórica de todo de todas estas sucesos, sobre todo allá en Chicago, y estas trabajadoras que ante una feroz represión y ante la lucha y el reclamo que venía llevando adelante, bueno, se da un hecho muy trágico y de ahí se marca un hito en la historia y una fecha. Pero digo, si bien esa historia está mucho más acá, la historia del trabajo viene de todo esto que estabas conversando vos, y bueno, de tantos otros puntos en la historia, cercanos, lejanos, no solo en tiempo, sino en distancias, porque todas estas cosas, como bien decías, son realidades lejanas en el tiempo y en algunos lugares no tan lejanas en el tiempo, quizás hasta contemporáneas, solamente hay que hacer algunos kilómetros para acá o para allá, digamos, ¿no? Muy actuales. Esto también es una... Sí, cómo en estos saltos gigantes que damos, aquellas cosas de los principios de la civilización pueden venir hasta nuestros días, resignificarse y sin embargo contener esa esencia de concepto del trabajo. Y quizás referido a esto del 1 de mayo, pensemos que la represión a los trabajadores empezó en pleno capitalismo, por ahí pasado mediados del siglo XIX, por 1860, otra vez a mujeres, porque
quedaron las mujeres, la textil de principios del siglo XX, pero allá en las primeras represiones de 1860, ya era también a mujeres en fábricas de textiles. Ujú. Y sin embargo se instituye el 1 de mayo con los mártires de Chicago, ya llegando a fines del siglo XIX. Después vienen los hechos de las mujeres de la fábrica de textil, donde se prenden fuego. Fíjense que es impresionante cómo salía el humo violeta por el color de las tinturas cuando se prendía a fuego una fábrica que fue cerrada de forma hermética, con candados por fuera, por los dueños para que no se escapen. Una tortura que no tiene nombre, ¿no? Sin Eh, embargo, digo, porque me interesa mucho situar cuestiones de la historia a nuestra actualidad. No tenemos que retroceder, rebobinar tanto la cinta en la historia del hoy para volver a encontrar talleres clandestinos Tal. buscando mano de obra barata y para poder tener un producto barato, donde las personas vuelven a estar hacinadas y vuelven a estar en relaciones de trabajo y de cuestiones humanas directamente, totalmente paupérrimas, desastrosas. Por lo cual, me parece que es importante que esta perspectiva de la historia no solo sea o mejor dicho, no sea una cuestión cuantitativa de conocimiento estanca, sino una toma de conciencia respecto a un concepto que está vivo y que hoy por hoy, si somos ignorantes de estos procesos, se nos vuelven a repetir y en muchos casos a veces hasta con más fuerza. Sí, a mí me interesó ahí lo que mencionaste al pasar, es lo de el concepto político que va adquiriendo y que se va a hacer resignificando bueno, primero de la fecha hito del 1 de mayo, y bueno, trayéndonos de allá, de estos eventos de la historia, como incluso acá a principios del siglo XX, este concepto del trabajo y de los trabajadores organizados enseguida se pone en movilización a través de las corrientes inmigratorias, a través de los anarquistas como primer movimiento muy contestatario de los trabajadores. este, y, y fíjense cómo desde el peronismo para acá, el 1 de mayo pasa a ser primero como una fecha de celebración y después se resignifica como una posibilidad de reivindicar el trabajo. Y yo Ujú. creo em, que, que justamente Eso todo es importantísimo. es importantísimo, porque Ujú. ahí es donde se nos van sumando todas estas experiencias dolorosas históricas y compiten o dialogan con las experiencias dolorosas de nuestros tiempos, como bien mencionaste, los talleres clandestinos textiles o las ferias como la de la Salada, donde prácticamente todo el mundo Ujú. labura en negro, o el trabajo en casa. Este, que, que ahora es el peligro del futuro. Esta promesa de teletrabajo con comodidad, con tecnología, pero sin límites y sin horarios. Evidentemente Ujú. vamos a tener que repensar el concepto de trabajo, vamos a tener que tomar las tradiciones, si quieren, marxistas, donde eh, a través de la teoría materialista se hablaba del trabajo, eh, si quieren, como un bien social. Ujú. Trabajo y el trabajador como forma de vincularse con otros, de valorar la otra edad, como diría un tema del rock nacional, rubias, negras, pelirrojas, bueno, negros y Ujú. pelirrojos nos juntamos en un espacio de trabajo eh, para, para intercambiar, para interculturalizar, para juntarnos y organizarnos. Y Y es- entonces, este es uno de los peligros respecto a que esto trae el que, teletrabajo, creo. sí, y respecto a esto que bien decís, Norbert, me parece que es importante también marcar
que la función social del trabajo no es solamente su capacidad de producir, sino este potencial de realizarnos, de encontrarnos y de organizarnos socialmente. Que entonces no nos condicione siempre la capacidad de producir, ¿no? La cuestión del producto, sino el transitar un trabajo, y ahí se abren muchas interrogantes que si nos metemos en cada una de ellas podemos estar, no nos alcanza la reunión de Zoom. Pero digo, trabajar solamente es trabajo aquella actividad que es remunerada, esa es una pregunta. Trabajar, lo digno o la realización personal viene a través del trabajo, y el ocio está dentro de la realización personal. ¿Está contemplado como un elemento más del trabajo? ¿O es casi el enemigo o el contrapeso del ocio? ¿Vos qué pensás con respecto al ocio, Bernardo? Bueno, fíjense cómo este tiempo de cuarentena nos pone en contradicciones con nosotros mismos, porque estamos tan programados a través de un capitalismo que empezó allá en el siglo XV, XVI, con la modernidad. Son 5 siglos de programarnos, donde tenemos que vivir para producir. Y en este momento de cuarentena, donde vamos justamente 40 días, de donde el tiempo se nos convierte en un problema para organizar porque no estamos produciendo. Y nos trae a la reflexión de qué hacemos con nuestro tiempo libre ahora que no tenemos las 8 horas de trabajo, las 4 horas de viaje, correr porque no tenemos la comida hecha. Y resulta que nos quejamos toda la vida de que no tenemos un rato libre, y el momento que lo tenemos, por los motivos que sean, nos cuesta pensar, nos cuesta rellenarlo. Sin embargo, como Sin, siempre está latente la paradoja que decimos, ahora estamos en casa y tenemos un montón de tiempo libre y resulta que no nos alcanza el tiempo. Tal cual. Por el tema de los estudios, por el tema del classroom, etcétera, etcétera. O sea, hay también ejes transversales que nosotros creemos que están asociados a ciertos espacios institucionales físicos, y que en realidad nos damos cuenta al estar acá en casa que nos siguen acuciando, ¿no? Este concepto que vos bien decías del trabajo y la producción, esta cuestión de ordenarnos con respecto a las actividades. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la valoración de las actividades y de nuestro propio tiempo. Esta cuestión, vuelvo te insisto con lo del ocio, ¿no? Digo, si el tiempo vale oro, como cierta afirmación, ¿no?, que siempre está latente, de alguna manera estaríamos tirando oro cuando nos dedicamos un poco al ocio. Digo, esta connotación de siempre medir en valor el tiempo o el trabajo, las actividades. Es que es notable como en estos días, este mes y un poco, que tenemos tiempo para el ocio, no paramos de buscar cosas para producir algo. Eh, ¿Hay desde algún esta mandato de culpa, quizás? hay algún mandato que nos viene con el capitalismo. Esta cosa de tener que estudiar, leer, cocinar, reunirnos por aplicaciones de videollamadas, eh, eh, y hacer algo para completar lo que podría ser tiempo de ocio, de pensar, de búsqueda de introspectiva, y, y buscamos todo el tiempo mecanismos para producir algo. Fíjense como algo que les llamó mucho la atención a los europeos cuando invadieron América, por ahí por fines del siglo XV, 1492 y principios del 1500, cómo las poblaciones de pueblos originarios solo producían lo que necesitaban, y después el resto de tiempo lo disfrutaban en ocio. Y no, los europeos no lo podían creer, no lo podían entender. Esta Este, cuestión de la acumulación, ¿no? ¿Cómo? Perdón, estamos
Estamos en vivo. Estamos en vivo. Ahí está. Esta cuestión de la acumulación de riqueza, de la mal distribución o no distribución equitativa de los bienes, etcétera, etcétera, la venimos arrastrando como sociedad desde hace tantísimo tiempo, ¿no? Norbert, yo quisiera, antes de ir dándole algún cierre a esta conversación, que podría ser eterna, y yo estoy seguro que se va a volver a repetir, y lo más probable es que sea en vivo y en directo con los alumnos, a mí me gustaría que, yendo al hoy, bueno, algo contaba yo al principio, fuimos compañeros en la escuela 511 de acá de La Matanza, la escuela de ciegos de La Matanza. Hemos cada uno de los dos hecho su tránsito ya como adultos y formándonos en cada uno de nuestros intereses. A mí me gustaría, hablando del trabajo, que vos puedas contar por ahí brevemente cuál es tu experiencia como persona ciega también, cuál fue tu experiencia, cuál viene siendo tu experiencia respecto al trabajo. Nada, como aprovechando que te tenemos acá, que les cuentes a las chicas un poquito de qué estuviste laburando, dicho en criollo. Bueno, claro, todo esto que veníamos hablando, más vale que se reduce, bueno, no se reduce, se puede Se condensa. sacar conclusiones, se va condensando en experiencias personales. Y yo empecé laburando, yo crecí acá en Castillo, en Rafael Castillo, y mis viejos tuvieron un almacén ahí en el barrio, típico almacén de barrio, con lo cual yo empecé a colaborar con ellos desde muy chico, y si quieren esa fue mi primera experiencia laboral. Y fíjense cómo eh, entre adquisición de conocimiento y experiencias, yo de adolescente me acerqué a la Biblioteca Argentina para Ciegos y donde ahí aprendí como voluntario a hacer un montón de tareas que me enseñó la gente que trabaja ahí adentro, que laburaba ahí adentro, y que si quieren no se ve del todo como un trabajo porque no tenía una retribución monetaria, porque no hay un sueldo. Y sin embargo, la experiencia que yo adquirí en ese lugar para mí me constituye como persona y con un montón de funciones que yo las aplico, les diría que muy seguido, no sé si a diario, pero muy seguido seguro que sí. Formalmente después yo laburé en la calle, en la Solidaria, en una lotería que comercializaban personas con discapacidad. Conseguí un kiosco después que lo laburé durante 17 años en el Ministerio de Trabajo. Me fundí en una especie de etapa negra, podríamos decir que resumiendo que pasaron cosas en los últimos 4 años de la Argentina. Pasaron cosas, sí, señor. Y para mediados del 2017 me tuve que ir del kiosco, teniendo contrato de por vida y estando en un organismo público. Nadie me echó porque el contrato no permitía que me echen, pero me tuve que ir por las mías porque si no me iba a fundir. Vendí un tiempo al por mayor otros productos alternativos como alimentos para celíacos, yerbas de empresas cooperativas, que eso también es muy interesante explorar los movimientos cooperativos. La verdad que tenés para hacer, como yo muchas veces te digo, tenés para hacer una serie para Netflix sobre la historia. En tu propia historia, digo, está condensada en muchas historias. Me interesaría, porque estamos ahí con el tiempo justo, vieron que Zoom tiene sus tiempos, ya me tiró los últimos minutitos. Actualmente te estás formando como docente también, al igual que las alumnas, pero en otro lugar. ¿Dónde estás estudiando? Ahora vamos cerrando, estoy haciendo el profesorado de historia, estoy empezando el segundo año, acá en el profesorado en el Instituto de Formación Docente 82, está acá en Casanova, el Fuente Alba, y es muy interesante porque es un lugar que también nos reivindica a los matanceros, donde hay pensamiento crítico,
donde hay mucha gente que está muy interesada con estudiar, así que todos, las chicas, nosotros, de todos lados, estamos metiéndole mucha fuerza para que esta región del país pueda también verse por generadores de pensamiento y movilizados con problemáticas sociales de nuestros tiempos. Y yo creo Pero que vos, Norbert, vos estás queriendo decir que entonces tiene algún sentido que la universidad llegue a los barrios. tiene mucho sentido que las, que las compañeras se estén formando, que nos estemos formando desde como estudiantes, como docentes, y tomar la formación como un ejercicio constante, que no termina con un título, que no termina con un año o un momento de estudio, que Tal se cual, le puede dar tal siempre cual. para adelante. Y, digamos, el hecho de ser ciego, Norbert, no es un escollo insalvable para que puedas estar cursando un profesorado y bueno, y tenés proyectado ser docente, o sea que vas a ejercer la docencia desde tu realidad de vida, que en este caso es una persona con discapacidad visual. Sí, sí, más vale que sí. Yo creo em, que la docencia y el estudiantado, a medida que uno va recorriendo caminos, creo que intuitivamente lo ejercemos todo el tiempo. Y, y sí, claro que como persona con discapacidad, como ciego, aparecen problemas todo el tiempo y en cualquier ámbito de la vida, pero creo que en todo caso está la disposición de enfrentarlos, de encararlos, de buscarle la vuelta. No, no va a ser fácil, pero que se puede hacer. Que además, Parte, que sí, además perdón, es compartir con otras y con otros que también tienen dificultades para encarar cualquier tipo de actividad. Uno muy encuentra bueno, tal cual, compañeras y tal cual, compañeros que ven y sin embargo tienen problemas de todo tipo y de toda índole para continuar con el profesorado, y que tal es cual. tan o más valioso sus esfuerzos que los que tengo que hacer yo. Al Exacto. menos No, uno lo pone desde ese totalmente de lugar que lo acuerdo. mira. Eh, Tal cual, sí. totalmente de acuerdo. Y una cosa más para, digamos, por ahí creo yo que vas a compartir conmigo, es que si en algo tenemos herramientas nosotros para destacar respecto a que podamos acceder a la formación y a la educación, es justamente el rol que están asumiendo los chicas y chicas que están estudiando el profesorado para educación especial, que entonces son quienes están ya incrustados en nuestra historia personal, como profes que estuvieron ahí transcribiéndonos cosas a braille, leyéndonos textos, escaneándonos los textos en su tiempo, bueno, todo lo que implique, según la época, la accesibilidad al material, ¿no es cierto? Totalmente. Y yo creo que tanto vos, Cris, como me pasó a mí, encontrarse con un par de referentes, un par de personas que te den una mano cuando sos chico, cuando recién estás empezando a caminar, que vengan de la formación y que te den estos valores, te marcan para toda la vida y para poder seguir adelante. Entonces, Tal cual. el lugar de formación para una persona con discapacidad es central, no en los años de la primaria o de la secundaria, es central para toda la vida. Así que si las chicas, eh, como docentes de especial, eh, pueden tener claro que lo que ellas dejen en un pibe en formación, en una chica en formación, le va a quedar para toda la vida, es fundamental. Sí, Dejan un sello que no se borran nunca más. buenísimo. Norbert, mil gracias por este tiempo. Seguro que te vamos a estar visitando en algún momento a través de acá de las redes. Y bueno, lo mejor, amigo, y nos juntamos a Lo tomar mejor para mates. todas por ahí, y ojalá durante el año, cuando vengan las clases presenciales, podamos hacer una reunión en vivo, en directo, que hay mucho de qué charlar y compartir, y además, por supuesto, desde ya quisiera saber de las chicas, de cómo es su recorrido y su formación. Eh, Buenísimo. Ya vamos Más a que, estar tendiendo lazos para estar en contacto, Norbert. por Un abrazo supuesto. grande. Muchísimas gracias, loco, por la Dale, participación. abrazo. Pasemos bien. Chau, che.